hacemos. Infórmate, indaga, busca, piensa. Y es bien difícil para un asesino tratar de ocultar todas sus huellas cuando han dejado detalles. Y estos detalles fueron descubiertos por 25920, que es el programa que yo lidero. Porque es que si fue difícil, créeme, José Antonio, no es que se hayan equivocado tan a diestra y siniestra, no, que tuvimos que buscar cada uno de los detalles que esto involucraba. Y eso tomó harto tiempo. Por eso, finalmente, estamos a menos de 20 días de poder confirmar todo el conocimiento que nosotros tenemos de este asunto y que tú, José Antonio, cualquier persona, pueda ratificar esta información en forma empírica, o sea, darse cuenta efectivamente. Así como tú ubicas los molinos eólicos que usan la energía del viento para producir electricidad, HAARP se valió de una energía renovable externa para poder amplificarla. Y ahí van a venir las consecuencias reales. HAARP propiamente tal es un arma que puede fabricar terremotos, pero hasta cierto tipo, o sea, hasta cierto tipo de energía, y de ahí no pasaba, hasta que se valieron de una energía extra, o un campo escalar extra para poder amplificarla. Y ese es el detalle. Porque así como NASA se encargó de ocultar esta información, nosotros lo encontramos. Y no lo encontramos bajo nuestros servidores, nuestro equipo. Lo encontramos en sus propios satélites, José Antonio. En sus propios satélites lo encontramos. Así que va a ser re difícil que actualmente la comunidad internacional científica se cierre a la posibilidad de que hayan sido tomados por asalto, en el mejor de los casos, que hayan sido tomados por asalto y se les haya ocultado esta información. Ese es el mejor de los casos. Porque el peor de los casos es que se hayan puesto coludidamente de acuerdo para que esto hubiera sido ocultado a la opinión pública, a organismos de defensa de tu propio país. ¿De qué país tú eres, José Antonio? Yo soy de España. Tú eres de España. Bueno, te lo digo derechamente, o sea, tu ministro de Defensa, al escuchar un eco, que en el fondo existe un arma estratégica, secreta, que a ti te pueden plantar un terremoto en cualquier parte del mundo. Si yo hubiera dicho, sabes que existe en 1945, el 6 de agosto, existe un arma norteamericana que si llega a venir un bombardero de tales características, nos pueden poner una bomba atómica. Tú a lo mejor lo hubierais dudado, pero la obligación de tu ministro de Defensa es agotar las instancias para verificar que, así como existen los proyectos ultra secretos, que se investigara que si era factible con técnicos adecuados la existencia de un arma geoterrorista. A ver qué van a decir, José Antonio, si es una falacia o si es una realidad que lamentablemente no fue considerada, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Porque creo que ustedes han comido varios sismos que tampoco no han podido determinar cuál es la naturaleza de ellos. Pero cuando descubran estas ventanas escalares que nosotros las vamos a hacer públicas, vamos a ver si es producto del azar o nosotros tenemos la plantilla para ganarnos la lotería, matemáticamente hablando. No. Esta información va a ser vista, de hecho ya en este momento hay muchos astrónomos, créeme José Antonio, que se dieron cuenta de esta situación y se agarran el pelo, o sea, las manos, la cabeza a dos manos. ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? Muy sencillo, porque así como NASA le encanta photoshopear imagen, ocultar, torcer informe, esto otro también fue ocultado. Pero va a ser imposible, José Antonio, imposible que traten de hacer una cosa distinta. Y mientras más gente sepa la existencia de este cronograma y este curso horario, se les va a hacer muy difícil tratar de justificar esto fue un producto natural. Sí, claro, fue natural. Vamos a ver qué tan natural fue entonces, porque vamos a medir las emisiones de HAARP con días de anticipación y qué cosa usaron que estaba en el medio ambiente que amplificó enormemente su efecto. Y eso es lo que nosotros descubrimos, José Antonio. Y esta información está, hace rato, fue enviado a distintos países, a sus departamentos de defensa, para que hicieran, sus analistas, hicieran un estudio si efectivamente esto es riesgo o no es riesgo. ¿Ok? Así que creo que a esta altura, José Antonio, se les va a complicar bastante el panorama. Y de eso se trata, complicárselo de tal forma, porque más que inventen uno, traten de hacer uno o varios, va a ser casi imposible que digan, no, es que esto fue producto de algo natural, que las placas, que la deriva continental y todo lo que nosotros conocemos. No. Ni tampoco le van a poder echar la culpa al sol, porque el sol algo tenía que ver, pero no, tampoco le van a echar la culpa al sol, José Antonio. Y el planteamiento que comentas para ese panorama que nos viene en los próximos meses, años, a consecuencia de este proyecto HAARP, ¿cuál es, Pedro? Bueno, HAARP, te voy a repetir, HAARP es el equivalente a un molino eólico. Sí, sí. Nada más. O sea, es un instrumento que se vale de una energía renovable que está en el ambiente. Ahora,
Una vez que se sepa de esto, que existe esta energía, primero que nada se van a dar cuenta que estamos hablando de un tipo de onda que no se considera en los libros de ciencia, casi siempre se habla de ondas electromagnéticas, pero no de ondas longitudinales, que es otro tipo de principio. Esa parte se lo dejamos a los técnicos, porque no es como para decirlo en este espacio. Pero desde el momento que ya se sabe el curso calendario, porque nosotros lo podemos determinar ahora exactamente cuándo entra esta anomalía escalar a nuestro sistema, esté prohibido cualquier tipo de emisión de ondas de baja o alta frecuencia a la magnetosfera terrestre, porque se saben las consecuencias que trae. ¿Ok? O sea, si tú tienes un globo inflado y vienes con un alfiler, tú sabes lo que pasa, ¿cierto, José Antonio? ¿Qué pasa? Explota el globo, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Claro, ¿cierto? Esto es lo mismo. Este globo que está presente, HAARP, es el alfiler. Entonces, que nadie, por una moratoria internacional, y aquí tienen que lidiar organismos de derechos humanos, no organismos técnicos científicos, no, sino que organismos de derechos humanos, que prohíba cualquier tipo de emisión. Y en la medida que esto se vaya conociendo, te lo garantizo, José Antonio, que van a haber muchas iniciativas en distintas partes del mundo, si es que les ganamos la partida, para que esto se judicialice, o sea, se vaya a tribunales. ¿Qué mejor lugar para poder acreditar este asunto que en un tribunal de derecho internacional? ¿No te parece? No estamos hablando de un mundo académico, estamos hablando de un tribunal que va a tener que medir la prueba en sustancia y en oportunidad. A ver cómo la hacen, José Antonio, a ver cómo la hacen. Pues ahí estaremos para ver lo que tú comentas, para ver lo que hace la comunidad internacional, y yo creo que... Porque lo que él comenta, ¿en qué tiempo va a ocurrir o en qué...? Bueno, que lo diga Pedro. Pedro dice que... ¿En qué tiempo va a ocurrir esto que comentas, Pedro? Casi inminente. Bueno, te lo aclaro. Esta ventana que viene, la que está por aparecer, se inicia el 3 de septiembre y termina el 18 de octubre. Y en dicho periodo de días hay dos ventanas horarias en donde puede ser utilizada HAARP a máxima potencia, y te lo voy a decir en horas UTC. La primera ventana de ellas es entre las 08:01, o en este caso a las 8:01 UTC, hasta las 9:51 UTC. Esa es la primera, que vendría siendo de madrugada, dependiendo de cómo lo quieras ver. Luego tenemos la segunda ventana, que es un curso de 12 horas posterior, que vendría siendo a las 20:01 hasta las 21:51, ya sea del mismo día o en un proceso escalado de día y noche. ¿Me explico? Porque la Tierra finalmente es redonda, y si una onda que viene en el espacio la atraviesa, no va a un solo punto focal, va a dos puntos. Así que gracias a marzo nos dimos cuenta que existía una segunda ventana, porque habíamos pensado que era solamente una, pero no, eran dos, y ahora las tenemos claramente definidas. De hecho, no sé si a ti, José Antonio, te llegó una lámina donde tenemos puesta esta información graficada. ¿Te llegó? No, todavía no. No me ha llegado. No te ha llegado nada. Bueno, es importante que mandes un correo electrónico a programa@25920.cl y te van a hacer llegar la lámina, porque ahí está el cronograma exacto para que no se pierda. O sea, te lo planteo de la siguiente manera. Yo, como operador de HAARP, ya sabiendo esta ventana, porque este es el dato que pasó NASA al Pentágono existen a los operadores de HAARP, o al artillero, si quieres decirlo. Ustedes pueden usar esta ventana de tiempo para hacer esto. Perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a usar ahora si ya esto se hizo de conocimiento público? No, es que hay que usarlo igual. Bueno, úsalo y vas a quedar acreditado como un genocida, en primer término. Y no es Pedro Gaete, sino que es la Convención de Ginebra. Edmond es la que actúa aquí, estimado José Antonio. ¿Tú sabes de esa convención? Claro, lógicamente. ¿La conoces? La Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, Edmond, ENMOD, de 1976. ¿La conoces? Ya el año que nací yo. ¿Y qué dice esa convención? Básicamente te prohíbe el desarrollo de armas de esta naturaleza que alteran el ecosistema, y además utilizan en este fondo ondas de baja y alta frecuencia para alterar todo lo que es la magnetosfera terrestre. Y estaba ahí desde 1976. Bueno, pero lógicamente, Pedro, tú sabes que no solo la convención que comentas, sino yo creo que todas, en algún momento, algún grupo, algún país se la ha pasado por el forro, o sea que tampoco
Pero por supuesto, José Antonio, si ese es el deporte de la industria bélica internacional, es como eludo o como evito cumplir la normativa internacional. A ver, pongámonos a pensar en lo siguiente. Estados Unidos en la guerra del Golfo estrena su avión invisible a radar, el F-117 Stealth, y que era la novedad porque en el fondo era un avión que no era secreto y que no era rastreable por radar. Hasta ahí todo bien. Ahora, tú tienes una idea lo que finalmente fue HARP. HARP fue otro proyecto negro ocultado hacia la opinión pública internacional, donde inclusive el Parlamento el Parlamento Europeo pidió explicaciones a Estados Unidos en 1998 de qué diablo era HARP exactamente, y nunca llegó ninguna respuesta. Entonces, si tú no tienes respuesta de lo que se está haciendo realmente, y si es un proyecto científico como ellos lo calificaron, ¿qué hace la Marina norteamericana y el Ejército siendo los administradores de HARP? ¿Por qué son ellos y no es una universidad como Columbia, Atlanta, Harvard? ¿Por qué no es así? Porque no son sus datos entregados a la opinión pública exactamente. Porque es un arma escalar, es sencillamente. Y grábate esta palabra, José Antonio. Se nos viene la primera guerra escalar de este tipo. Porque así como Estados Unidos ya sacó este as debajo su manga, los chinos, los rusos, ya se dieron cuenta exactamente de qué se trata este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo doy firmado, José Antonio, que en el transcurso de los próximos días, Obama va a firmar una orden ejecutiva de la defensa, así como lo hizo el 16 de marzo de este mismo año, que ya cuando estaban con las ventanas abiertas y estaba posible la creación de un gran terremoto, ellos firmaron una orden ejecutiva de la defensa. ¿Por qué? ¿Quién los podía atacar? ¿De dónde? ¿Por qué razón? ¿Qué elemento podría alterar la defensa de Estados Unidos tan enormemente que hacía válido inmediatamente emitir un documento invocando la defensa? Bueno, yo ya te lo puedo decir. Ellos temían que sus enemigos naturales podrían haber tenido un emisor escalar que también podrían haber conocido esta ventana y haber usado. Yo te digo desde ya, José Antonio, que ellos no lo sabían. Pero se enteraron el día 22, 23 de marzo, después que hicimos la difusión a través de las redes no públicas, sino que las redes internas que nosotros teníamos, informando que existían estas ventanas y que había una anomalía que NASA había ocultado. Y créeme, José Antonio, porque esto va a ser histórico, porque si nos va bien y logramos pasar octubre 18 y esto va a ser acreditado, bueno, ahí nos vamos a ver las caras entre todos y vamos a decir, bueno, finalmente nuestro equipo estaba hablando de unos sandeces o eran pavados, finalmente era una realidad en donde tuvimos ¿cómo se podría decir? La perseverancia de haber llegado hasta las últimas consecuencias y haber encontrado el mecanismo de funcionamiento de esta ventana escalar. Y eso es todo esto, José Antonio, te lo resumo. Descubrimos el francotirador, pero no sabemos en qué momento del día disparar el francotirador. Ahora ya lo tenemos. A ver si puede hacer algo. Y para bueno, para malo, José Antonio, un detalle que te quiero mencionar al respecto. Yo te acabo de dictar la hora y los días. ¿Tú mismo, José Antonio? Sí, un momento. ¿José Antonio? Ahora sí. Dime. Ahora sí, se cayó el micrófono, parece, ¿ah? Pero nada del proyecto HARP ni de Estados Unidos, sino de la técnica de... Aunque bueno, Pedro, hoy 18 de agosto de 2012, queda dicho aquí todo lo que nos ha comentado. Claro, y lo que iba a decir, tanto para bien como para mal, yo creo que es algo comprobable en las próximas semanas y en los próximos meses. Todo lo que está diciendo aquí Pedro se va a ser dándole la razón o quitándosela. Por suerte... Vamos a ver cómo la hacen, José Antonio, porque como este proceso no está bajo la mano del hombre, poder alterar el comportamiento escalar de esta onda, porque no es de la mano del hombre es imposible. Es como decirte, sabes que el hombre va a evitar que ocurra un eclipse solar. ¿Cómo lo haces? Dime cómo lo haces, no tienes cómo. Claro. Y esto es el equivalente. Nosotros vamos a poder demostrar estas ventanas escalares que han sido utilizadas para amplificar HARP. Independiente que si la usan o no la usan, ahí está la información. Y de ahí para atrás, José Antonio, de ahí para atrás se hace el mapeo de todas las ventanas que han existido y cómo son el calce de todos los terremotos. A ver cómo la van a hacer. Te lo digo, ¿cómo la van a hacer? Pues bueno, Pedro, aquí queda todo esto. Bueno, lo que te decía, que bueno, que hoy 18 de agosto de 2012, ya queda dicho lo que nos has comentado, y bueno, a ver qué ocurre, o sea, para bien o para mal, como ha comentado José Antonio. Aquí es como el día de la grabación de hoy, es como un acta notarial, y bueno, muchísimas gracias Pedro Gaete, y nada, si hay suerte y no nos vamos todos a tomar viento, espero tenerte después de ese 18 de octubre, el 19 de octubre o próximo. De todas formas,
más, Pedro, si llega, bueno, el periodo de tiempo que nos has comentado y no ocurre nada, ¿qué pasaría? ¿Qué dirías? Lo primero es que no pudieron usar su arma, esa es la primera, pero eso no va a evitar la existencia de la ventana escalar. O sea, me explico, no porque ya ahora no la vayas a usar, no va a permitir que se investigue que efectivamente los terremotos del 27 de febrero y el de Japón, los más importantes, sí tenían un mínimo común múltiplo, y que es esta ventana escalar. ¿Me expliqué? O sea, si el asesino no quiere volver a usar su arma, no te preocupes, porque en realidad ya el arma fue encontrada. Y ahí viene el tema. Igual se va a transformar en una investigación judicial internacional por lesa humanidad. A ver cómo la hacen, por eso te digo. Están en un cuello de botella. Nosotros no vamos a entrar a la palestra que si teníamos razón o no teníamos razón. No, lo que vamos a acreditar es decir, ustedes hicieron esto porque finalmente estaba tan escondida la información, se tomaron tantas molestias para ocultarla y que casi nadie lo vio. Pero cualquier experto de investigación criminal se va a dar cuenta efectivamente que sí existía un patrón común. Y no estamos hablando de un científico, estamos hablando de un investigador criminalista. ¿Me expliqué? Así que por mucho que no hagan nada, cosa que dudo, créeme que lo dudo, porque también pensamos en marzo que no iban a hacer nada, lo trataron de hacer igual, solamente que hubo un error, y nos aprovechamos, como de los errores nos aprovechamos. Creemos que ahora se están jugando un póker el todo o el nada, porque tienes una idea de lo que significa de que NASA quede desacreditada, porque en el fondo ellos guardaron una información estratégica en sus propios satélites. ¿Tienes una idea de qué significa eso? La confianza como se va a caer por todas partes. Bueno. No estamos hablando de un programa hecho en Chile, sino que estamos hablando de una corporación que se encargaba, como lo dijo su director ejecutivo, de ser garantes de la seguridad espacial del mundo. Ser garantes de la seguridad espacial del mundo, así, tal cual, qué soberbia. Y después de esto descubrí que usaron información estratégica para potenciar un arma escalar. Te lo encargo. Ojalá que tengan buenos abogados internacionales. Bueno, Pedro, pues aquí queda esto. Yo creo que ya sabes que si no ocurre lo que estás comentando, se te van a echar encima. No creo que haga falta que te lo diga yo. Pero bueno, aquí queda dicho esto. Ya hemos dicho el día, 18 de agosto de 2012. Y bueno, si realmente ocurre algo, pues bueno... Aquí. No es agosto, nuevamente... Ahora mismo la fecha de grabación del programa. La fecha de grabación del programa. Lo recuerdo para que las personas que escuchan el programa sepan que esta grabación está hecha el 18. Sí, en el mejor de los casos que escuchen, porque si esto lo usan a máxima capacidad creo que no van a escuchar nada. ¿Me expliqué? Sí, se ha explicado perfectamente. Me expliqué claramente. Ahí está. Si ya a esta altura del camino sí, tienen un plan y una agenda que la van a echar adelante, créeme que va a haber poca gente que escuche esto, sino que es el momento de tirarlo antes para que haya prevención anticipada, no para después, es para antes. Después no creo que haya mucha reacción, ni para bien ni para mal. Bueno, esperemos que no suceda esto, esperemos que te equivoques. No seamos habitantes de Hiroshima, por eso te lo digo. Bueno. No seamos habitantes de Hiroshima, no cometamos el error de Nagasaki y Hiroshima. No cometamos el error de Fukushima. No seamos ingenuos. Te lo digo directamente, no seamos ingenuos. Ese es el mayor valor que le han sacado ventaja a toda esta realidad. La gente es ingenua. Pedro, pero tú estás afirmando mucho. Tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo. Imagínate lo que te estoy diciendo, lo seguro que estoy. Imagínate. Bueno, pues esperemos yo sinceramente espero que te equivoques y a ver qué es lo que yo también me gustaría, pero la realidad a mí los instrumentos no me dicen eso, me dan otro escenario. Pues ahí está Pues ahí está, y cuando llegue ese momento, pues ya desvelaremos a ver lo que sí, y aquí por eso en la búsqueda nos hacemos eco. Yo creo que había que hacerlo, ¿no? Varios buscadores nos habían comentado que querían saber del tema, y ahí está la cosa. Y muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, por exponer esto. Ya ahí queda todo dicho. Sí, aquí queda todo dicho, y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Pedro está muy convencido, nos ha dado una información. Bueno, habrá que ver qué pasa. Pues adiós, Pedro, hasta otra. Muchas gracias. Estamos en contacto. Vale, adiós.